vamos a analizar el comportamiento de los elementos del grupo 3A. El grupo 3A está formado por boro, aluminio, galio, indio y talio, ¿sí? Ellos son elementos representativos. Obviamente el número atómico va aumentando a medida que bajo en el grupo, porque tiene mayor cantidad de niveles o capas de electrones. Fíjense acá que me habla de la primera energía de ionización, la segunda y la tercera, porque en general, salvo el boro, ellos van a tender a formar cationes más 3. En algunos casos, como el talio tiene más 1 y más 3, el aluminio tiene solo más 3 y el boro tiene más 3 y menos 3. ¿Sí? Y antes que suba, antes que continúe, nosotros veníamos analizando para el grupo 1A los alcalinos y los 2A alcalinos tercios, que el primer elemento del grupo tenía propiedades diferentes porque tenía mayor polarización, ya que la carga, la densidad de carga era más grande porque el primer catión era muy pequeño comparado al resto. Pero aquí vamos a tener otra complejidad que espero... ¡Ay, no me digas! No tengo una tabla periódica acá. Ups, no hay. Pensé que estaba. Acá está. Menos mal. Fíjense, acá tengo una tabla periódica y debajo del boro, vamos a tratar de agrandarlo. Si ustedes se fijan, abajo del boro empieza a surgir una escalera que está con una línea roja finita, va haciendo esta escalerita. Y esa escalerita, por debajo de la escalerita están los metales. Acá tenemos los gases nobles y entre los gases nobles por arriba de la escalerita tenemos los no metales, que pueden ver que son poquitos. Pero justo los elementos que están bien cerca de la escalerita tienen a veces comportamientos bien interesantes. Y era cuando yo les decía la otra vez que, por ejemplo, acá en el grupo 3A, la escalerita ya me parte el grupo en dos. En cambio, en los alcalinos y los alcalinos tercios no tengo escalerita y todos los 1A son metales y todos los 2A son metales, pero acá sí, la escalerita ya me partió el grupo en dos. Por arriba tengo el boro, que es un no metal, y por debajo tengo los otros elementos que son metales, que cuanto más bajo estén o más pesados sean, su carácter metálico va a ser más fuerte, ¿sí? Y eso se da en el grupo 3A, 4A, 5A. Fíjense que acá me corta el 5A, acá el 4, acá el 6, y si bien me lo corta el 7, me lo corta debajo de mi interés, porque mi interés es hasta el yodo, ¿sí? Entonces para nosotros es como si no me cortara. Entonces acá, aparte de que los elementos, primer elemento del grupo 1A, que era el litio, que tenía su catión un carácter mucho más polarizante que el resto, y el berilio, que es un catión más chiquito que el resto y tiene un carácter polarizante, me ayudaba a explicar algunas de sus propiedades. Acá se agrega la complejidad de que el primer elemento es un no metal y el resto de los compañeros es metálico. Y observen que a medida que avanzo, ahora tengo 2 no metales y tengo 3 metales, y aquí tengo 3 no metales y 2 metales, y así el carácter no metálico va aumentando por esa escalerita que me va en este caso me empieza a cortar los grupos 3, 4, 5, 6 A, si bien corta el 7 por un lado donde no me interesa. Entonces en el 7 voy a tener los de mi interés todos no metálicos, ¿sí? Recuerden esto, tengan la tabla periódica fijada en la cabeza y recuerden esta situación. Entonces aquí se agrega un extra a lo que veníamos analizando con alcalinos y alcalinos tercios, ¿sí? El boro es un no metal. Entonces va a tener, los no metales tienen comportamientos diferentes a los metales. Y encima es el más chiquito. Bueno, vamos para acá, ya llego. Entonces fíjense que el aluminio tiene estado de oxidación más 3, el boro tiene más 3, el talio tiene más 1 y más 3. Entonces con la primera energía de ionización voy a tener un catión más 1, con la segunda un catión más 2 y con la tercera un catión más 3. Observen cómo las energías de ionización, la primera va disminuyendo a medida que bajo, la segunda va disminuyendo y prácticamente es el triple de esto, y la tercera aumenta con respecto a la segunda, pero fíjense, no tanto. Entre la primera y la segunda tenemos casi el triple, pero cuando paso de la segunda a la tercera no tengo ni el doble ni el triple, o sea, hay un aumento menor, y sí se va cumpliendo
que va bajando en el grupo, ¿sí? Y generalmente entre el más pequeño y el segundo la diferencia es como más grande que la que va ocurriendo entre los otros elementos. Acá tenemos los radios atómicos, obviamente que van a ir disminuyendo, van aumentando a medida que bajo en el grupo porque tiene mayor cantidad de niveles. Y fíjense que aquí me dice el radio iónico como si fuera el +1, que no forma el boro, por eso no tiene valores. Y los radios del catión +1 también van a ir aumentando a medida que bajo, ¿sí? Obviamente porque tengo mayor nivel. Veamos los puntos de fusión. Al ser más chiquito que los otros, va a tener un mayor empaquetamiento. Y observen la gran diferencia que tengo. No solo por el empaquetamiento, sino porque el boro es un no metal. Fíjense, 2300 a 932. Es enorme. Este va de 900 a 300, 300 a 400, 400 a 500. ¿Sí? Porque aquí se va acentuando el carácter metálico. ¿Estamos? En el caso del punto de ebullición, también observen el punto de ebullición del boro con respecto al aluminio. Es inmenso. Pero en cambio la variación de aluminio con respecto al talio va disminuyendo, pero más o menos dentro de los mismos rangos. No es de 4000 y es 2700. Sí me interesan los potenciales de reducción. Observe que estos tres son negativos, pero no son tan pequeños. Y este ya es positivo, o sea, tienen valores bajos, pueden ser agentes reductores, pero nunca van a ser tan buenos. ¿Quiénes son los mejores de los mejores? Los alcalinos. Luego se siguen los alcalinos térreos. Y si bien estos tres tienen potenciales de oxidación negativos, no son tan chiquitos, ¿sí? Bueno, las propiedades del grupo. Acá les conseguí algunos metales. Tenemos aluminio, galio, indio, talio, boro, ¿sí? Son sólidos. El boro, algunos le llaman metaloide, porque pueden formar hidróxidos y pueden formar ácidos, ¿sí? Tiene un alto punto de fusión y pocas propiedades metálicas, porque le dije que el boro es un no metal. En cambio los otros sí van teniendo carácter metálico. Estado de oxidación es +3, es decir que tienden a perder 3 electrones, y lo vemos por la tercera energía de ionización, que no son valores tan altos y las variaciones no cambian tanto, ¿sí? Entonces permiten que yo pueda tener esa energía para poder pagar y llegar a un catión. No hay regularidad en el punto de fusión, ¿sí? Estuvimos viendo los saltos que tenían. Fíjense, 2300, 900, baja 900, baja 300, ahora vuelve a subir, no hay una regularidad. Los potenciales redox son negativos, es decir, son elementos reductores, a excepción del talio, si ustedes se fijan, era positivo, ¿sí? Pero no son tan buenos como los alcalinos térreos. En este grupo los elementos tienden a tener formaciones alotrópicas. ¿Qué son las alotrópicas? Las formas alotrópicas son formas diferentes en las que se puede presentar el elemento. Le doy un ejemplo, el más usado, el carbono. El carbono puede venir como grafito, que son capas hexagonales que se deslizan una sobre la otra, y por eso están hechas la mina de lápiz, por eso podemos escribir y se desliza. Y también tiene otra forma alotrópica como el diamante. Observen que en todo momento estoy hablando de carbono que se presenta de diferentes formas, y esas son las formas alotrópicas. En cuanto a las propiedades físicas, son opacos, de color blanco, plateado o grisáceo, son bastante comunes entre los metales. Son metales maleables y blandos. ¿Qué significa maleables? Que pueden hacer láminas, ¿sí? Cuando le dicen que es dúctil, es que pueden hacer hilos. Entonces, si un metal es maleable, puedo hacer láminas de ese metal. Si un elemento o metal es dúctil, puedo hacer hilos, como los hilos de cobre, los alambritos de cobre, ¿sí? Entonces, son metales maleables y blandos, a excepción del boro. Tiene un carácter metálico que aumenta a medida que desciende el grupo, ¿sí? Lo más pesado, porque fíjense, perdón, me voy a mover para la tablita, hasta el final, porque los más pesados son los que están abajo del grupo y entonces están lejos de la escalerita. Entonces estos van a tener carácter metálico mucho más prominente que estos otros que están cerca.
Todos los pesados son los que van a estar más abajo y por lo tanto están más lejitos de la escalerita. Volvemos a donde estaba. Bien. Me dice que el boro es un semiconductor, ¿sí? Los que estén al ladito de la escalera generalmente tienden a ser semiconductores. El aluminio y el indio son buenos conductores de la electricidad y los elementos galio y talio son malos conductores. Entre las propiedades químicas, bueno, este elemento es uno que nuevo no le presten atención. Su configuración electrónica muestra 3 electrones de valencia, tienen S2 y un P1. Los estados de oxidación más comunes son el +1 y el +3. Ninguno de estos elementos tiene tendencia a formar aniones simples, ¿sí? No van a formar aniones, por ahí el boro nada más, porque es un metal. La mayoría de sus minerales son óxidos e hidróxidos. En el caso del galio, del indio y del talio, forman sulfuros, se encuentran asociados con sulfuro de plomo y zinc. No reaccionan con agua excepto el aluminio, que reacciona en su superficie formando una capa de pasivación. A ver, si tienen sus abuelitas o bisabuelitas vivas todavía, antes las ollas eran de aluminio y mujer que se precie tenía que tener sus ollas de aluminio como espejos. Resulta que el aluminio, cuando se oxida, forma una capa de óxido que lo hace grisáceo o lo ennegrece, y ese lo protege de posteriores ataques. Pero ¿quién iba a tener una olla gris, sin brillo? Entonces la abuelita venía con la virulana, refregaba y quedaba el aluminio otra vez brillante, se volvió a oxidar, volvió a formar esa capa y la abuelita volvió y así sucesivamente hasta que la olla se hacía un agujero en algún lado, se perforaba, ¿sí? Ahora sabemos que si tendríamos una olla de aluminio, no le pasaríamos la virulana para sacarle brillo, porque le estamos sacando el óxido que lo protege de posteriores oxidaciones para que la olla no dure mucho. En realidad es que ahora ya no se usan ollas de aluminio, de aluminio, se usan de acero inoxidable, ¿sí? Bueno, el boro está compuesto con forma compuestos con el hidrógeno llamados borano. Este es un diborano, ¿sí? Bastante. Este se lo trabajaba mucho por ahí en química general hacían fórmulas mínimas moleculares. Reacciona con los halógenos originando halogenoros gaseosos, ¿sí? Y la mayoría de las sales, los haluros, nitratos, recuerden que los haluros son con los halógenos, fluoruros, cloruros, bromuros, ioduros, nitratos, sulfatos, acetatos y carbonatos, son solubles en agua. Esto es bien importante, la parte de la solubilidad, y no se disuelven en amoníaco. A continuación les voy presentando los usos de los elementos. Fíjense que el aluminio se generó una gran revolución cuando pudieron generar procesos para la obtención de aluminio, porque antes era más caro que el oro, y eso nos permite trabajar todo el packaging de alimentos, ¿sí? Fíjense, por ahí uno que quiere hacer unos budincitos, se compra su moldecito de aluminio, las portatortas, empaquetamiento para alimentos, bueno, todo esto, el rollito del papel de aluminio, cuando queremos hornear ahí un pollito, una carne, le ponemos eso para que no se seque, ¿sí? Fíjense los envases de aluminio, de las latitas de gaseosa, cerveza y vaya a saber cuánta cosa. Bueno, acá están las aplicaciones como para que sepan para qué se utilizan los elementos, ¿sí? No voy a pedir los usos, sí voy a pedir las propiedades periódicas, la tablita, las propiedades físicas y las propiedades químicas del grupo.